Mi ex esposa infiel, que me había abandonado, aparece el día de mi boda con un niño afirmando que yo soy el padre. Mi nombre es Alex, y nunca pensé que estaría compartiendo mi historia de esta manera, pero a veces la vida da tantas vueltas que terminas necesitando soltar lo que llevas dentro. Soy alguien que siempre ha tratado de ser amable y hacer lo correcto, aunque eso me haya llevado a enfrentar situaciones complicadas. Hace algunos años, me casé por primera vez con María, una mujer que pensé sería mi compañera de vida. Era una relación sólida, o al menos eso creía. Compartíamos intereses, nos divertíamos juntos y, sobre todo, había amor, o eso me repetía para no notar las señales de alerta que quizás estuvieron presentes todo el tiempo. Lamentablemente, después de unos años de matrimonio, descubrí que María me había sido infiel. Lo peor fue enterarme de que el hombre con quien me había engañado era un compañero de trabajo, alguien con quien ella compartía largas horas. Al principio, traté de encontrar una explicación, como si hubiera algo que pudiera justificar lo que había hecho. Pero al final, la realidad era clara, había traicionado mi confianza y, con ello, destruyó nuestra vida juntos. El divorcio fue doloroso, como arrancar una parte de mí que ya no podría recuperar. Me sumergí en mi trabajo para no pensar en lo que había sucedido, aunque las noches solitarias y los recuerdos de lo que fue no me dejaban en paz. Fue un periodo oscuro, pero uno que me enseñó a valorar más a las personas que realmente me rodeaban, y poco a poco, aprendí a soltar ese dolor. Después de la tormenta que fue mi divorcio, no estaba buscando otra relación. La idea de enamorarme de nuevo me parecía casi imposible. No creía que alguien pudiera entrar en mi vida y devolverme esa esperanza que había perdido. Pero entonces, conocí a Lily. Lily era diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. No solo era hermosa, sino que irradiaba una bondad genuina que me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, tranquilidad. Nos conocimos en una cena de amigos en común. Al principio, apenas hablamos, ambos éramos un poco introvertidos, pero a medida que pasaba la noche, algo hizo clic. Nuestra conversación fluyó de manera tan natural que parecía como si nos conociéramos desde siempre. Lily también había tenido sus propias luchas. Su relación anterior había sido tóxica, llena de inseguridades y manipulación. Ella me contó cómo su expareja la hizo sentir menos, como si no fuera suficiente. Esas heridas seguían allí, pero juntos, fuimos descubriendo que podíamos apoyarnos mutuamente para sanar. Nos entendimos de una forma que no había experimentado antes, y lentamente, lo que comenzó como una simple conexión se transformó en algo más profundo. Me enamoré de ella, y lo que más me cautivó fue su fortaleza escondida detrás de una apariencia dulce e insegura. Aunque la relación con Lily crecía cada día más, mi pasado con María seguía rondando en mi mente. A veces, me preguntaba si sería capaz de dejar todo atrás, si realmente podría confiar de nuevo en alguien. Las cicatrices de la infidelidad no se borran fácilmente. María no solo me había engañado, sino que también había destruido la versión de mí mismo que creía indestructible. Había pasado de ser una persona segura y feliz a alguien lleno de dudas y temores. Lily sabía sobre mi pasado, le conté todo desde el principio. Aunque al principio parecía un poco preocupada, no dejó que eso afectara lo que estábamos construyendo. De hecho, creo que el hecho de que ambos viniéramos de relaciones complicadas nos ayudó a conectar más profundamente. Hablábamos de todo, nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestros deseos para el futuro. Esa transparencia fue lo que me hizo confiar en ella de una manera que no creí posible. Por supuesto, había momentos en los que la sombra de María volvía a aparecer, especialmente cuando pensaba en lo que podría haber sido mi vida si las cosas hubieran salido de otra manera. Pero con Lily, cada día era una nueva oportunidad de sanar, y poco a poco, fui dejando atrás ese dolor para dar paso a algo más hermoso, una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Lily y yo habíamos estado saliendo por más de 2 años cuando comenzamos a hablar de matrimonio. Al principio, fue algo que surgió en una conversación casual. Ambos sabíamos que queríamos estar juntos, pero no había prisa por poner etiquetas o fechas. Sin embargo, un día, mientras estábamos en la playa, Lily me miró y dijo, ¿qué piensas sobre casarnos? No fue una propuesta formal ni nada, pero la seriedad en sus ojos me hizo darme cuenta de que ella también estaba pensando en nuestro futuro. Ese momento cambió todo. Sabía que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Habíamos pasado por tantas cosas juntos, apoyándonos en las buenas y en las malas, y no podía imaginarme con nadie más.
Así que unos meses después, compré un anillo y le propuse matrimonio de una manera sencilla pero sincera. Ella dijo que sí, con lágrimas en los ojos, y desde ese momento, comenzamos a planificar nuestra boda. La planificación de la boda fue emocionante. Lily y yo nos sumergimos en cada detalle, asegurándonos de que todo fuera perfecto. Queríamos una ceremonia íntima, rodeada de nuestros amigos y familiares más cercanos. Para Lily, la boda representaba algo más que un simple evento, era la oportunidad de mostrarle al mundo que había encontrado el amor verdadero después de tanta lucha. Para mí, era una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de construir una vida junto a alguien que realmente valoraba. Pasábamos horas eligiendo las flores, los colores y el lugar. La boda se celebraría en una hermosa hacienda a las afueras de la ciudad, rodeada de montañas y jardines. Todo estaba tomando forma, y aunque había algunos momentos de estrés, como con cualquier boda, estábamos felices. Sabíamos que este era el comienzo de algo hermoso. Mis padres adoraban a Lily. Después de lo que pasó con María, estaban contentos de verme feliz de nuevo, y se llevaban de maravilla con ella. Lily era de esas personas que se ganaban el cariño de todos con su amabilidad y su carácter dulce. Mis padres siempre decían que finalmente había encontrado a la mujer que merecía, y eso me llenaba de orgullo. De su lado, Lily también había logrado conectar con mi familia. Aunque al principio estaba un poco nerviosa, con el tiempo se sintió como parte de ellos. Eso era algo que me hacía sentir bien, porque sabía lo importante que era para Lily ser aceptada, sobre todo después de las inseguridades que arrastraba de su relación anterior. Parecía que todo estaba en su lugar, y estábamos listos para dar el gran paso. Pero la vida, como suele pasar, tenía otros planes. El día de la boda llegó, y todo parecía ir perfectamente. La iglesia estaba decorada de manera impecable, los invitados esperaban con ansias, y Lily estaba radiante. El momento de subir al altar finalmente llegó, y mientras caminábamos hacia allí, tomados de la mano, una sensación de paz me invadía. Justo en el momento en que el sacerdote comenzaba la ceremonia, la puerta de la iglesia se abrió de golpe, y ahí estaba ella, María. Mi exesposa, la mujer que me había destrozado con su infidelidad, estaba de pie en el umbral, con un niño pequeño de la mano. El silencio se apoderó del lugar mientras ella caminaba hacia nosotros, con una expresión tensa en su rostro. Cuando llegó frente a nosotros, sin siquiera saludar, dijo en voz alta, «Este es tu hijo, Alex». El mundo pareció detenerse en ese momento. Todo lo que podía escuchar era el eco de sus palabras resonando en mi cabeza, «Este es tu hijo, Alex». Miré a María, luego al niño que sostenía de la mano. No podía tener más de 5 años, quizá menos. Estaba demasiado aturdido para reaccionar de inmediato. La sorpresa y el shock me paralizaron. Lily soltó mi mano de golpe, y cuando giré para verla, pude notar el dolor en sus ojos. La confusión y la desconfianza se apoderaron de su rostro en cuestión de segundos. Lo peor era que no podía articular palabra alguna para aclarar la situación. Estaba completamente en blanco, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo frente a mí. Antes de que pudiera decir algo, Lily, visiblemente afectada, se dio la vuelta y salió corriendo de la iglesia. La vi cruzar la puerta, pero no pude detenerla. Intenté llamarla, pero mi voz no salió. Mi mente estaba en caos absoluto. María seguía allí, con ese niño a su lado, esperando una respuesta de mí, pero todo en mí estaba roto en ese instante. Los murmullos de los invitados comenzaron a llenar la iglesia. Mis padres estaban en shock, igual que todos los demás. Solo podía sentir una mezcla de rabia, desesperación e impotencia mientras intentaba dar sentido a lo que estaba ocurriendo. María no solo había destruido mi primer matrimonio, sino que ahora parecía decidida a arruinar este nuevo capítulo de mi vida. Sin pensarlo mucho, empecé a caminar hacia la salida de la iglesia, dejando atrás a María y al niño. Tenía que encontrar a Lily. Sentía la necesidad de explicarle, de hacerle entender que nada de esto tenía sentido, pero cuando salí a la calle, ella ya se había marchado. La vi a lo lejos, subiéndose a su coche y alejándose rápidamente. Intenté correr tras ella, gritando su nombre, pero fue en vano. Mi corazón se hundía más con cada paso que daba, sabiendo que la había perdido, al menos en ese momento. De vuelta en la iglesia, María me alcanzó. «Tenemos que hablar, Alex», dijo, su tono más firme que nunca. Sentí una explosión de ira acumulada dentro de mí. La enfrenté, y lo primero que salió de mi boca fue, «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» «María»,
Con una aparente calma que solo me enfurecía más, me respondió, solo estoy diciendo la verdad. Este es tu hijo, y tienes que hacerte responsable. No podía creer lo que estaba oyendo. Sabía, con total seguridad, que ese niño no era mío. Había sido muy claro que nuestra relación terminó antes de que algo así fuera siquiera posible. Lo sabía en el fondo de mi ser. Pero en ese momento, no pude contener más mi furia. Ese niño no es mío, grité, mientras sentía mi pecho arder por la rabia. Tú lo sabes, y yo lo sé. Esto es una mentira y no entiendo por qué estás aquí arruinando todo. Los invitados comenzaban a salir, todos mirando de reojo, como si estuvieran presenciando una escena de una telenovela trágica. Todo lo que quería en ese momento era que el suelo se abriera y me tragara. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? Ignorando a María y al caos que había causado, dejé a todos atrás y me dirigí directamente a la casa de Lily. Conduje lo más rápido que pude, mi mente dividida entre la ira por lo que acababa de suceder y la desesperación por arreglar las cosas con Lily. Llegué a su casa, golpeé la puerta con fuerza, pero no obtuve respuesta. Sabía que estaba allí, su coche estaba aparcado frente a la casa. Seguí llamando, golpeando, esperando que me abriera. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la puerta se entreabrió. Lily estaba parada allí, con los ojos llenos de lágrimas. La tensión en el aire era palpable. Alex, no quiero hablar ahora, me dijo con la voz quebrada. Lily, por favor, déjame explicarte. Lo que pasó en la iglesia no tiene sentido. María está mintiendo, lo sé. Ese niño no es mío. Ella me miró, claramente afectada. Alex, no sé qué pensar. Me acabas de dejar plantada en el altar, con tu ex esposa afirmando que tienes un hijo del que nunca me hablaste. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? Mi corazón se rompió al verla así. Sabía que debía estar destrozada, y no podía culparla. Pero también sentía que todo esto era una pesadilla de la que no podía despertar. Lily, te lo juro, no hay nada de cierto en lo que María dijo. Ella está mintiendo para sabotear lo que tenemos. No sé por qué, pero te aseguro que ese niño no es mío. La mirada de Lily era una mezcla de duda y dolor. Alex, necesito que te hagas una prueba de ADN, dijo finalmente. No puedo seguir adelante con esto hasta que sepa la verdad. Las palabras de Lily me golpearon como un balde de agua fría. ¿Cómo era posible que después de todo lo que habíamos compartido, después de todo lo que sabía sobre mi historia con María, me pidiera una prueba de ADN? Sentí un dolor agudo en el pecho, no solo por lo que María había hecho, sino también porque la persona que amaba ahora dudaba de mí. Lily, ¿de verdad necesitas que haga una prueba de ADN para creerme?, le pregunté, mi voz temblando con incredulidad. ¿Sabes quién es María? ¿Sabes lo que me hizo? ¿Cómo puedes siquiera pensar que estaría diciendo la verdad? Ella desvió la mirada, claramente afectada. No es que no te crea, Alex. Es solo, necesito estar segura. No quiero que haya ninguna duda entre nosotros. Mi frustración aumentaba con cada palabra que salía de su boca. ¿No era suficiente lo que habíamos construido juntos? ¿Cómo podía estar dudando de mí ahora, cuando más necesitaba su apoyo? Esto es una locura, murmuré, pasando mis manos por mi rostro en señal de desesperación. No puedo creer que estés creyendo en la persona que más daño me ha hecho en la vida. Lily no dijo nada. Solo me miraba con esos ojos llenos de incertidumbre, y en ese momento supe que no iba a cambiar de opinión. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y me marché. El dolor en mi pecho crecía con cada paso que daba. Después de dejar la casa de Lily, me sumergí en una tormenta emocional que no podía controlar. Mi mente estaba llena de preguntas, ¿cómo había llegado todo esto tan lejos? ¿Por qué María había aparecido en mi boda, con un niño que claramente no era mío, y destrozado todo? Tenía que hablar con ella, tenía que saber qué diablos estaba pasando. Llamé a María y le exigí que nos viéramos. Acordamos encontrarnos en un parque, lejos de los ojos curiosos de nuestros conocidos. Llegué temprano, esperando con una mezcla de ira y frustración. Cuando finalmente apareció, me enfrenté a ella con toda la rabia que había estado acumulando desde el día de la boda. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, María?, le pregunté, incapaz de contener mi furia. Sabes muy bien que ese niño no es mío. ¿Por qué apareciste en mi boda y arruinaste todo? María, sin inmutarse, me miró directamente a los ojos. Alex,
no me importa si es tu hijo o no. Estuvimos casados por años, y tienes que hacerte responsable, ya sea tu hijo o no. Mi corazón se hundió en ese momento. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? La frialdad de María me dejó sin palabras por un momento. No podía comprender cómo alguien que había sido parte de mi vida, alguien con quien había compartido años, pudiera decir algo tan insensible. Ella hablaba de ese niño, un niño que claramente no era mío, como si yo tuviera alguna obligación simplemente porque habíamos estado casados. Era absurdo. ¿Responsable? No tengo ninguna responsabilidad con ese niño, María. Sabes muy bien que no es mío. Le grité, sintiendo la ira hervir dentro de mí. Ella se mantuvo tranquila, como si nada de lo que decía la afectara. Tú no entiendes, Alex. Ese niño necesita un padre, y tú estuviste a mi lado durante años. No puedes simplemente desentenderte de todo esto. Si no lo haces por él, entonces lo harás por mí. Esas palabras me golpearon como un mazo. Todo esto no se trataba del niño, ni siquiera de responsabilidad. Se trataba de control. María no quería que yo siguiera adelante con mi vida. Se estaba aferrando a cualquier cosa para mantenerme enredado en su red de manipulaciones. En ese momento, me di cuenta de lo enfermo que era todo esto. No estaba luchando por el bienestar de ese niño, estaba luchando por mantenerme atrapado en su vida, en su drama, incluso después de que habíamos terminado hacía años. No pienso hacer nada por ti, dije, mi voz mucho más fría y calculada ahora. Has destrozado suficiente de mi vida, y no permitiré que sigas haciéndolo. María soltó una pequeña risa sarcástica. Alex, si no te haces cargo, voy a demandarte por manutención. Y créeme, tengo cómo hacerlo. Te sacaré hasta el último centavo si es necesario. Mis manos temblaban de la furia contenida. Sabía que lo que decía era solo una amenaza vacía, pero la idea de tener que lidiar con ella más tiempo del necesario era insostenible. No podía seguir así. Entonces hagamos la prueba de ADN, le respondí, decidido a terminar con su juego de una vez por todas. Si estás tan segura de que soy el padre, no deberías tener ningún problema en probarlo. Por primera vez desde que comenzó nuestra conversación, vi un atisbo de duda en su rostro. María me miró fijamente, como si estuviera evaluando la situación. Sabía que la tenía atrapada. Si realmente creyera que era el padre, habría aceptado de inmediato. Pero no lo hizo. Su silencio lo decía todo. Finalmente, cruzó los brazos y asintió. Está bien. Hagamos la prueba, dijo, pero su tono carecía de la confianza que había mostrado antes. Sabía que estaba mintiendo, pero ahora lo demostraría de forma definitiva. Nos separamos ese día con un acuerdo para realizar la prueba de paternidad. Mi mente estaba hecha un caos, no solo por lo que María había hecho, sino también por lo que había pasado con Lily. ¿Cómo podía confiar en alguien después de todo esto? La mujer a la que amaba, que debería haber estado a mi lado, también dudaba de mí. No podía soportar la idea de que el día de nuestra boda había sido destruido de una manera tan brutal, y que ahora todo dependía de una simple prueba de ADN. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. La prueba de ADN fue programada, y mientras esperaba los resultados, no dejaba de pensar en todo lo que había sucedido. Había pasado de estar emocionado por casarme con la mujer que amaba, a estar en medio de un caos emocional que no sabía cómo manejar. Intenté varias veces contactar a Lily, pero ella no contestaba mis llamadas ni mis mensajes. Sabía que estaba herida, y aunque me molestaba que dudara de mí, también entendía por qué estaba tan afectada. ¿Cómo podía culparla por reaccionar de esa manera, cuando había sido expuesta a una situación tan absurda? Mis padres, por otro lado, intentaron apoyarme lo mejor que pudieron. Ellos también estaban sorprendidos por la aparición de María y no sabían qué pensar. Mi madre, especialmente, estaba furiosa por cómo se había desarrollado todo. Alex, no puedes permitir que María siga manipulando tu vida, me dijo una noche, mientras cenábamos juntos. Esa mujer ha causado suficiente daño. No merece más tu tiempo ni tu energía. Sabía que tenía razón, pero no podía evitar sentirme atrapado en una tormenta emocional. La rabia hacia María, la tristeza por Lily, y la frustración general de todo lo que había salido mal me mantenían despierto por las noches. Finalmente, los resultados llegaron. El día que los recibí fue como una mezcla de alivio y tensión. Sabía en mi corazón que no era el padre de ese niño,
pero verlo confirmado en papel era un paso necesario para cerrar esta pesadilla. El día de la prueba llegó, y cuando abrí el sobre, sentí una extraña calma. Tal como lo esperaba, no era el padre. Ni siquiera había un pequeño porcentaje de posibilidad. Sabía que esto sucedería, pero ver la prueba en mis manos fue una especie de liberación. Llamé a María inmediatamente, exigiéndole que nos viéramos. Nos encontramos en el mismo parque donde habíamos hablado antes. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en un banco, mirando a la distancia. Caminé hacia ella, con los papeles en la mano, y cuando me vio, su expresión se endureció. ¿Qué quieres, Alex?, me dijo, con una voz mucho más apagada que antes. Le lancé los papeles sobre la mesa que estaba frente a ella. Aquí están los resultados, María. No soy el padre. Jamás lo fui. Sabías esto desde el principio, y aún así viniste a mi boda, arruinaste todo, y destrozaste lo que tenía con Lily. ¿Por qué? ¿Qué demonios te pasa? María tomó los papeles con manos temblorosas y los miró durante unos segundos antes de soltarlos. Su rostro se contrajo, y por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Alex. Comenzó, su voz quebrada. No lo hice porque quería. Lo hice porque, cuando me enteré de que te ibas a casar, me entró pánico. No podía soportar la idea de que siguieras adelante sin mí. Me quedé helado al escuchar eso. Todo esto había sido por pura desesperación de su parte, no por alguna verdad o necesidad real. Estaba completamente en shock. ¿Estás diciendo que arruinaste mi boda solo porque no podías lidiar con el hecho de que yo fuera feliz?, le pregunté, sin poder creer lo que estaba oyendo. María rompió a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro, y aunque en cualquier otra circunstancia me hubiera sentido conmovido, en ese momento solo sentía ira. Había arruinado algo hermoso solo por su propia inseguridad y egoísmo. Lo siento, Alex, dijo entre sollozos. No sabía qué más hacer. Pensé que si te hacía dudar, podrías regresar conmigo. No quería perderte para siempre. Ya me habías perdido, María, le grité. Cuando me fuiste infiel, ese fue el final. ¿Cómo no lo entendiste? Esto no tiene nada que ver con nosotros ahora. Has arruinado todo por algo que no tiene sentido. María se hundió en la banca, su rostro cubierto de lágrimas. Sentía que mis palabras finalmente habían llegado a ella, pero ya era demasiado tarde. Todo lo que había querido construir con Lily había sido destrozado, y todo por una mentira. Después de dejar a María en el parque, con su confusión y su culpa, mi única preocupación era Lily. Necesitaba verla, explicarle lo que había pasado y mostrarle los resultados de la prueba de ADN. Sabía que todo dependía de ese momento. El camino a la casa de Lily se sintió interminable. Mi mente corría a toda velocidad, pensando en todas las formas en que podría explicarle lo sucedido. A pesar de la furia que sentía por lo que María había hecho, sabía que si había alguna posibilidad de reconciliación con Lily, tendría que mantener la calma y demostrarle la verdad. Cuando llegué a su casa, mi corazón latía con fuerza. Toqué el timbre, y después de unos momentos, vi que la cortina del salón se movía ligeramente. Sabía que estaba ahí. Toqué de nuevo, con más insistencia esta vez. Lily, por favor, ábreme. Necesitamos hablar, dije, esperando que al menos me diera una oportunidad. No hubo respuesta. Lily, tengo las pruebas. No soy el padre de ese niño. Sabes que te amo, y jamás te mentiría sobre algo así. Déjame explicarte lo que pasó. Pasaron unos minutos más, y justo cuando pensaba que no abriría la puerta, escuché el sonido del cerrojo girando. Lily abrió la puerta solo lo suficiente para asomarse. Alex, no sé qué pensar. Estoy tan confundida, dijo, su voz quebrada y llena de dudas. Sus ojos estaban hinchados, probablemente por haber estado llorando, y verla así me partió el corazón. Lily, por favor, solo déjame entrar. Te explicaré todo, le rogué. Ella dudó por un segundo, pero finalmente abrió la puerta y me dejó pasar. Caminé hacia el salón, donde nos sentamos en silencio por un momento. Podía sentir la tensión en el aire. Saqué los papeles de la prueba de ADN de mi chaqueta y se los entregué a Lily. Ella los tomó, pero no los abrió de inmediato. Nos miramos en silencio, y supe que tenía que ser yo quien comenzara. Lily, lo que pasó en la boda fue una locura. María apareció de la nada y me lanzó esa bomba.
Yo, estaba en shock. No sabía cómo reaccionar. ¿Sabes lo que significaba para mí dejar esa parte de mi vida atrás, y cuando ella llegó con ese niño, no supe qué hacer? Pero lo que sí sabía, desde el principio, es que ese niño no es mío. Lily bajó la mirada a los papeles y, lentamente, los abrió. Mientras leía los resultados, su rostro cambió. Pude ver cómo la confusión se mezclaba con el alivio, pero también con la vergüenza. No soy el padre, Lily. Nunca lo fui. María hizo todo esto porque no podía soportar que yo siguiera adelante con mi vida. Quería arruinar lo que teníamos. Todo fue una mentira. Lily dejó los papeles sobre la mesa y se llevó las manos a la cara. Estaba temblando ligeramente, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. Alex, lo siento tanto. No debía haberte dudado. Sabía lo mucho que María te había hecho daño antes, pero cuando la vi con ese niño, me asusté. Pensé que tal vez había algo que no me habías contado, algo que habías ocultado de tu pasado. Me acerqué a ella, tomándola de las manos suavemente. Nunca te ocultaría algo así, Lily. Sabes que te amo, y te prometí ser siempre honesto contigo. Lo que pasó con María fue una pesadilla, pero ya terminó. Lo único que importa ahora es lo que tenemos tú y yo. Lily sollozó y me abrazó. La sostuve mientras lloraba en mis brazos, sintiendo el peso de todo lo que habíamos pasado. Sabía que no sería fácil, pero en ese momento, al menos, sentí que había una oportunidad de arreglar las cosas entre nosotros. Aunque Lily había leído los resultados de la prueba de ADN y parecía más tranquila, aún había un aire de tensión entre nosotros. Pasamos el resto de la tarde hablando, repasando todo lo que había sucedido y tratando de procesarlo juntos. Lily seguía sintiéndose culpable por haber dudado de mí, y aunque yo entendía por qué lo había hecho, no podía evitar sentirme herido por su falta de confianza. Esa mujer, me asustó tanto, confesó Lily mientras bebía un sorbo de té, sus manos aún temblorosas. Sabía lo que había pasado en tu primer matrimonio, y cuando apareció, pensé que todo lo que habíamos construido se venía abajo. Suspiré, asintiendo. Lo entiendo, Lily. Pero tienes que creerme cuando te digo que María no significa nada para mí. Lo que tuvimos terminó cuando me fue infiel, y desde entonces no he querido saber nada de ella. No tienes que temerla. Lo sé, respondió, con los ojos fijos en su taza. Pero no puedo evitar sentir que, de alguna manera, todo esto es una prueba de que no soy suficiente para ti. Que siempre estarás conectado a ella, de alguna forma. Me sentí desconcertado por su confesión. Nunca había visto a Lily tan insegura, y no sabía cómo abordar esos sentimientos de inferioridad que al parecer ella estaba cargando desde hacía tiempo. Lily, eso no es verdad. Eres suficiente, más que suficiente. Te amo, y lo único que quiero es pasar el resto de mi vida contigo. Ella me miró a los ojos, y por un momento, pensé que todo estaría bien. Pero la duda seguía acechando en su mirada. No podía ignorar lo profundo que había sido el impacto de lo que María había hecho, y aunque las cosas parecían haberse calmado, algo dentro de mí me decía que esto no había terminado del todo. Las semanas siguientes fueron complicadas. Lily y yo tratamos de retomar los planes para la boda, pero la tensión seguía presente. No era algo que pudiéramos ignorar. Aunque ambos queríamos seguir adelante, la desconfianza había dejado una marca en nuestra relación. Un día, mientras estábamos sentados en su sala, ella soltó una propuesta que no esperaba. Alex, sé que estamos intentando arreglar las cosas, pero siento que hemos cambiado. Todo esto nos ha afectado más de lo que pensaba. Quizá deberíamos tomarnos un tiempo, ser solo amigos por un tiempo, hasta que ambos podamos estar seguros de lo que queremos. Esa sugerencia me tomó por sorpresa. ¿Amigos? No quería ser su amigo, quería ser su esposo. Pero al mismo tiempo, entendía que forzar las cosas podría empeorarlo todo. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella asintió lentamente. Sí, al menos por ahora. No quiero perderte, pero creo que necesitamos un tiempo para sanar antes de dar un paso tan grande como el matrimonio. No podía negar que tenía razón. Todo lo que habíamos pasado nos había dejado marcados, y apresurarnos no ayudaría a reparar el daño. Así que acepté, aunque con una mezcla de tristeza y alivio. Pasaron algunos meses desde que Lily y yo decidimos ser solo amigos.
Durante ese tiempo, ambos nos enfocamos en nuestras propias vidas, sanando las heridas que quedaron después de todo lo que habíamos vivido. Hablábamos ocasionalmente, siempre con respeto y cariño, pero sin la presión de retomar donde lo dejamos. Un día, mientras tomábamos café juntos en el mismo parque donde solíamos pasear, Lily me miró a los ojos y sonrió. He estado pensando mucho, Alex. Sé que cometí errores al dudar de ti, pero también sé que quiero estar contigo, realmente estar contigo. Si aún me amas, estoy lista para intentarlo de nuevo. La miré por un momento, procesando sus palabras. Habíamos pasado por tanto, pero lo más importante era que nunca dejamos de luchar por lo que teníamos. Sonreí. Yo también estoy listo, Lily. Ese día, no hicimos promesas apresuradas ni hablamos de fechas para la boda. Simplemente caminamos juntos, con la certeza de que lo que realmente importaba era seguir adelante, paso a paso, sin prisas, pero con la firme decisión de no perder lo que habíamos construido.